terminando el año 2022. Gracias a Él por su misericordia, por su bendición, hermanas, por la fidelidad de ustedes también cuando han podido conectarse, cuando han podido estar en todos los discipulados. Dios las bendiga. Y lo principal es mantener esa sed y esa hambre de la palabra de Dios, hermanas, porque es lo único que nos sostiene, es lo único que nos lleva cada día a seguir adelante, aunque todo lo veamos al revés en el mundo, ¿verdad? Pero en el tema de hoy veremos varias cosas de las que nos hacen llamar a la atención, de recordarnos y de las infinitas gracias que tenemos o debemos darle gracias al Señor cada día por sus maravillas, hermanas, y que Él siga sosteniendo nuestras vidas. Vamos a hacer la oración para comenzar. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido, Señor, y nos sigues sosteniendo, Señor. Gracias por estar finalizando, Señor, este año 2022. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de todo lo que vemos, escuchamos, Señor, y nos damos cuenta, Señor, de lo que pasa, Señor, en el mundo. Tú, Señor, y tu mano poderosa, la que nos ha sostenido, Señor, cada día y a cada momento. Gracias por tu fidelidad y tu gran misericordia sobre nosotras. Bendice a todas y cada una, Señor, quienes ya están conectadas, Padre, igual a quienes se añadirán, Padre, bendícela, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que obre en nuestros corazones, Señor, y que quede esa semilla, Señor, que podamos dar ese fruto, Señor, al 100% y ser agradables a ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Vamos a iniciar y me comentan, por favor, cuando iniciemos al compartir la pantalla para comentarme si les aparece. ¿Pueden ver las imágenes, hermanas? Sí, hermana, se mira. Se mira. Gracias, hermanas. Gracias al Señor ahí con las prácticas y toda la tecnología, pero que el Señor sea el que siga obrando en nuestras vidas y Él siga transformadas. Como recibir una invitación, el título de la palabra de esta noche, hermanas, transformadas por la palabra de Dios, por supuesto. Y en el verso de Romanos 12:2, y en parte de la invitación que les mandaba y les compartía del tema del día de hoy. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo precioso, hermanas, de este verso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo más lindo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios, agradable y perfecta. Y les compartiré algunas versiones que están en todo esto, este estudio, para que vayamos viendo y comparando. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. La metamorfosis, dice, es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Hemos escuchado, ¿verdad?, últimamente esta palabra, ¿verdad?, metamorfosis. Y cuando nos viene a la mente esta palabra, pensamos, ¿verdad?, la cuestión, lo más común que hemos escuchado. Para un ejemplo, cómo es la metamorfosis, pensamos en lo que es una oruga, un gusano, ¿verdad?, que pasa por sus diferentes etapas hasta llegar a una mariposa. Y que muchas veces pareciera, ¿verdad?, que la oruga está
está por morir, cuando llega a estar en el capullo cierto tiempo y toda la cuestión. Y de igual manera, así como esos capullos de mariposa no pueden abrirse por mano humana, porque la mariposa o la oruga muere, no llega a su completa transformación si se interfiere en ese proceso de transformación, valga la redundancia. Pero es un ejemplo muy gráfico que todas podemos traer a nuestra mente, lo que es el cambio o la metamorfosis o la transformación de una oruga a llegar a ser una mariposa. Entonces, como dice aquí, la metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida, dice, de un organismo. Entonces, lo lindo también que veía yo de este significado de la palabra transformación es el hecho de poder ver el hecho de que es una forma de una etapa a la siguiente, dice, en la historia de la vida. Hay vida, sí, pero no se ha completado o no se ha llegado a su máximo desarrollo. Mientras no se realiza y se lleva a cabo ese proceso de transformación, puede haber vida, pero no está completo el proceso, hermano. Aquí les comparto, como les digo, estas diferentes versiones. Podemos ver en el primer párrafo, en Romanos, siempre en los mismos pasajes, Romanos 12:2, en la Biblia Dios habla hoy, o lenguaje actual. Y vean esta belleza de traducción. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Imagínense, hermanas, lleguen a conocer. O sea que hay una condición. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y podamos llegar a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y luego, en esta otra versión de la nueva traducción, no me recuerdo si es la internacional o no me recuerdo cuál es esta, pero dice, no imiten, miren, esto es más clarísimo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿quién, hermanas? Vuelve a repetirnos la traducción. Dios, ¿sí? Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, dice esta versión, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Como hemos hablado en otros estudios, hermanas. Muchas veces la voluntad de Dios, nosotros pedimos, oramos, suplicamos, clamamos, pero el Señor muestra su voluntad y a veces es conforme a lo que pedimos, a veces no es la respuesta como nosotros quisiéramos. Pero lo que tenemos que tener siempre presente es esto, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por lo mismo aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces podemos ver en estas versiones, así como en el inicio, las que les mostraban, que Él nos manda, ¿verdad? Y nos da esa enseñanza. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, ¿verdad? Como orábamos al inicio, ¿verdad? Podemos ver alrededor y fuera, ¿verdad? En el mundo, cómo está todo convulsionado, cómo está todo al revés, dijéramos, como dice la palabra. Pero es lo que Él nos manda. Renueva tu mente, dice, en esta imagen. Renueva tu mente, transforma tu vida. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen, hermanas? Vemos aquí, primeramente, lo que es nuestra mente, ¿verdad? Lo que es el cerebro humano, ¿verdad? Que solamente puede ser transformado por Dios, por medio de Jesucristo, su único Hijo que envió a la tierra.
por medio de la palabra, hermanos. Esta imagen me gustó mucho porque en tan poca cosa como es esta imagen del cerebro humano, encierra todo, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo, solamente por medio de nuestro buen Dios, de su palabra, podemos ser transformadas, hermanas. Solamente por medio de su palabra en nuestras vidas, el Espíritu Santo va a renovar nuestra mente y por ende, al renovar nuestra mente, va a transformar, ¿sí? Va a transformar nuestra vida. Seremos transformadas. Entonces recordemos el significado de metamorfosis, ¿verdad? Es transformar una vida, ¿verdad? Entonces no es que no haya vida, sino que sea llevada a su máximo desarrollo. Y de igual manera, ¿verdad? Como veíamos al inicio, los versos anteriores, como decía, no andéis como anda el mundo, ¿verdad? Ni anden en las costumbres del mundo. Entonces podemos ver aquí estas preguntas. ¿Cómo anda el mundo entonces? ¿Verdad? ¿O cómo no debemos de andar? El mundo anda en angustia, el mundo anda en preocupación, el mundo anda en un afán, ¿verdad? Del corre y corre del día a día. Preocupación, ¿por qué? Porque el mundo preocupado, ¿verdad? Preocupado, como bien lo dice esta palabra, preocupación. Se ocupa o se preocupa antes de tiempo, ¿verdad? Preocupación es una palabra compuesta, que es o preocuparse, ¿verdad? Mucho antes de lo que vaya a suceder. Que si me pasa, que si no me pasa, que si hace, que si no se hace, ¿verdad? Antes de tiempo. No digamos el afán, que si esto, que si lo otro, el cargarse, ¿verdad? Lo que es de igual manera el egoísmo. Y yo puse algunos ejemplos, pero es esto y mucho más. Yo creo que cada una tuviéramos mucho más que agregar a esta lista de lo que, cómo se anda en el mundo. Egoísmo, envidia también, falta de perdón, que es lo que nos daña, que nos carga. En pleitos también, en discusiones, en rivalidades, en apariencias materiales. Entonces, como les comento, hermanas, estos son algunos de los afanes o de situaciones como anda el mundo, ¿verdad? Igual podemos encontrarlo en Gálatas, las obras de la carne, ¿verdad? Que como les digo, si yo me pusiera a preguntarles a cada una de ustedes, igual vamos agregando mucho más a esta lista de cómo anda el mundo sin nuestro Señor Jesucristo en el corazón, sin conocerle a Él, sin tener a nuestro Dios Padre Todopoderoso, el conocerle y el haberlo aceptado un día en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque se anda en angustia, se anda en preocupación, se anda en afán, se anda en egoísmo y luego, ¿verdad? Lo que son las obras de la carne, las emociones, las envidias, la falta de perdón, los pleitos, las discusiones, las rivalidades, las apariencias materiales, que si vemos o si hiciéramos un mapa aquí, como a veces vemos en las películas de policías y detectives y todo, pudiéramos hacer una red de que una cosa va llevando a la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque media vez hay una preocupación, por ejemplo, hay un afán que lleva a la angustia, ¿sí? Que lleva luego por el mismo afán, por la misma angustia, por el mismo estrés, lleva muchas veces a pleitos, a discusiones, a rivalidades, por el afán de cosas materiales y el estar queriendo tener más, tener más cosas materiales, se llega también a esa dimensión, hermanos, porque llega a ser una dimensión terrenal, ¿verdad? El andar preocupado por apariencias materiales, ¿verdad? Que para que miren, que para que digan, que para que miren, preocupándonos más muchas veces de cómo está nuestro corazón, nuestro ser interior, hermanas. Entonces bien lo dice el Señor en su palabra, que no andemos como anda el mundo, ¿verdad? Entonces veamos de este listado que les menciono, de cuáles cosas nos estamos dejando nosotras dominar, de cuáles de estas cosas nosotras nos estamos dejando llevar por el mundo, que es contrario a lo que Dios nos manda en su palabra.
que no andemos como anda el mundo. Entonces, ¿es fácil? No es fácil, hermanas. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, nuestra carne, nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nos preocupa, nos afanamos o nos angustiamos muchas veces por las diferentes situaciones. Pero es el llegar a su palabra, como veíamos en el verso anterior, en esta imagen, ¿verdad? Que nuestra mente sea transformada por medio de la palabra, por medio de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el único a quien podemos acudir, y es el único que por medio de su Espíritu Santo, hermanas, nos va a traer paz en la tormenta, nos va a traer esa tranquilidad en la angustia, nos va a traer esa paz en las preocupaciones, nos va a traer paz en las necesidades, cualquiera que sean, porque el Señor dice, recordemos también, Él nos lo advirtió cuando Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dijo, porque yo he vencido al mundo. Entonces está todo en la palabra, que íbamos a tener aflicción, que íbamos a tener angustias, que íbamos a tener problemas, sí, pero no se iba a quedar ahí nuestra vida. No íbamos a quedarnos estancados en esas situaciones. Entonces tenemos que traer a nuestra mente en esos momentos, para que nuestra mente sea renovada, hermanas, las promesas de Dios para nuestras vidas. Es la única manera en que podemos ir siendo transformadas. Como dice en este verso, dejen que Dios, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles el modo de pensar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dijéramos, verdad? ¿O por qué nos preguntaríamos, por qué al cambiarles el modo de pensar? ¿Por qué? Porque el mundo nos llama a estar preocupados, a qué vas a hacer o qué vas a decir, ¿verdad? Si escuchamos esas dijéramos, opiniones, porque no pueden llamarse consejos, si escucháramos o si ponemos más oídos a las opiniones de los demás, de gente que anda en el mundo, más nos vamos a cargar, más nos vamos a angustiar, hermanas. Si ponemos oído a los comentarios y a las opiniones de las personas que no conocen a Dios. Un corazón que no tiene a Dios, hermanas, es un corazón afanado, angustiado, que va tras las cosas materiales del mundo. No es que eso sea malo o no es que no podamos hacerlo, no. Es el hecho del orden que Dios ha mandado para que estén en nuestras vidas. Y media vez vamos a dejar que Dios sea el que transforme y nos transforme en esas personas nuevas, va a poder cambiar nuestro modo de pensar. Entonces también preguntémonos, hermanas, ¿a quién estamos poniendo atención? ¿A quién estamos prestando oídos con opiniones en nuestras vidas? Luego, como dice esta imagen también, llena tu mente con la palabra de Dios y no tendrás espacio, dice, para las mentiras de Satanás. Esto más claro, hermanas, es otra versión que les comparto. Entonces, es otra versión que más claro no podemos tener de ver. De lo que llenemos nuestra mente, de eso es que va a estar llena nuestra vida, hermanas. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, con la Biblia, aunque miremos todo al revés, hermanas, muchas veces en nuestra vida, aunque miremos todo diferente, que nuestros ojos físicos vean algo diferente, pero si la palabra de Dios con sus promesas realmente nos aferramos a ella, el Señor nos va a ir ayudando que cada día, hermanas, podamos ir caminando y siendo transformadas por Él. Y de esta manera, como dice este verso, y no tendrás espacio para las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque recordemos, un tiempo, o una vez estudiamos la armadura de Dios, y venía ese estudio que yo creo que les compartí, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El yelmo es el casco, ¿verdad? Que ponemos figurativamente sobre nuestra cabeza. ¿Para qué? Porque el enemigo lo primero que va a atacar es nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a repeler esos dardos del enemigo? Con la palabra de Dios, hermanas, que es recuérdense que la armadura es la espada de la palabra que tenemos,
Y vamos a tener esas palabras como esa espada en nuestras manos, en nuestra boca y en nuestra mente a medida en que estudiemos la palabra. Y de esta manera solo va a ser llena de la palabra de Dios nuestras vidas. Aquí unas imágenes también figurativas a lo que hablábamos anteriormente. No andando como anda el mundo, como nos decía esa versión del Dios habla hoy y lenguaje actual. Pudimos tener un ejemplo y ahorita en este tiempo podemos ver atrás del tiempo en que empezó el COVID, en el tiempo en que comenzó la pandemia, hermanas. Se le llamó COVID-19, ¿por qué? Porque fue en diciembre del 19 que se dio el primer caso en China. Por eso es que tiene el 19, porque fue en el año 19. Nosotros, pues aquí en Guatemala, pues fue en marzo, tipo 15, creo, si no estoy mal, que hubo el primer caso cuando se declaró la pandemia también de COVID en Guatemala. Entonces, si regresamos a ese tiempo, hermanas, del 19, del inicio, las noticias, ¿verdad? Las noticias de que era el COVID y que tal vez se iba a declarar, tal vez, porque no habían dicho, se iba a declarar que fuera pandemia, dependiendo cómo se iba avanzando en el mundo y todo. Pero ¿qué pasaba? Estábamos en el marzo, cuando ya vino a Guatemala y cuando ya era algo real en el país y en otros países del mundo, las noticias, lo que decía la radio, lo que decían los teléfonos, lo que decían las computadoras, todas las redes sociales, se llegaba a ese estado, hermana, como está esta imagen de esta mujer. ¿Por qué? Una angustia y una preocupación en gran manera, hermanas. ¿Por qué? Porque, y como podemos hacer el recuento hasta el día de hoy, y lo escuchamos y lo vemos en prédicas y lo escuchamos en los mensajes, hermanas, de las iglesias. ¿Por qué? Porque se dio más cabida en este tiempo, 2020, 2021 y aún parte del 2022, hermanas. Se dio más cabida solamente a lo que decían las noticias, a lo que decían todas las redes, cualquiera que fuera que se manejaran. Se le daba más atención a todo esto, al famoso COVID-19, la pandemia, que fue mortal, que fue y se llevó y arrebató muchas vidas de personas, de seres amados, hermanas, sí, pero recordáramos. Y era muy difícil en ese tiempo, en medio de esa angustia, el saber y entender de que aún en ese tiempo era la voluntad de Dios lo que sucedía. Aprendimos a cuidarnos, aprendimos a distanciamiento, aprendimos a estar y a vivir encerrados con tantas limitaciones, hermanas. Pero fue un tiempo precioso que yo puedo declarar hasta el día de hoy, hermanas, que el Señor permitió que pudiéramos realmente tal vez compartir a fondo y de lleno la palabra del Señor. Y que aún en ese tiempo de angustia, aún en ese tiempo turbulento del mundo, hermanas, en que se estaba viviendo, el poder declarar que el Dios Todopoderoso al que tenemos sigue siendo un Dios y hacedor de milagros hasta el día de hoy, hermanas. Y podemos compartirlo como estamos en esta noche, que Él ha sido fiel y verdadero en cada momento de nuestras vidas. Luego, angustia, preocupación, si pasáramos la página del COVID, igualmente siguen otras preocupaciones, otras angustias, que si el dinero, que si los pagos, que si me alcanza, que si no me alcanza, que si el tiempo, que si ya es tarde, que no me da tiempo, que si las relaciones amorosas, que si se dan, que si no se dan, que la comida, que esto, que lo otro, que las cuentas por pagar, que los trabajos, que si tengo, que si no tengo, tantas cosas, hermanas, que si vemos, como les decía, lo que la palabra nos manda, no andéis como anda el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Escojamos, hermanas, entonces, ¿con qué vamos a llenar nuestra mente? Si vamos a llenarlo con la palabra de Dios o vamos a dar lugar a que todas esas mentiras del enemigo, que el Señor los reprenda, tenga dominio y tenga control en nuestras vidas. Veamos y pensemos cada día, hermanas, ¿a quién le daremos el control de nuestras vidas? Si se la daremos al Señor, Dios Todopoderoso, el Dios que tenemos, o al enemigo. Luego, les comparto también este otro verso. En Lucas 5, 37, 38.
Y dice la palabra, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. En dos partes vamos a ver este espacio. ¿Por qué? Porque me iba yo al estudio del odre, ¿verdad? Que hemos escuchado también en prédicas y toda la cuestión. El odre era, o es, ¿verdad? El recipiente donde se guarda el vino, aún en muchos lugares, en muchos países del mundo, que son hechos de cuero de cabra, cosidos en todo alrededor para darle la forma como que fuera un semicírculo. Entonces, ahí se echa el vino nuevo. Pero entonces aquí dice, la palabra hace ese ejemplo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque cuando el odre ya está usado, este odre de cuero que yo les comento, dice que el vino nuevo, al echarlo en el odre, no es instantáneo, sino que el vino, como todos lo sabemos, se va fermentando, el jugo de uva se va fermentando, y conforme el vino o el jugo de la uva se va fermentando, va creciendo. No sé si todas han tenido tal vez la oportunidad de ver algo que se les fermente, o algo en la refrigeradora, o algo aún tapado, aún empaquetado, se va fermentando. Entonces, ¿qué sucede? El jugo de uva va despidiendo ese fermento y va inflando el odre viejo. Entonces, por eso dice aquí Jesucristo en la palabra, nadie echa un vino nuevo en odre viejo, ¿sí? Porque dice, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces sucede eso, para hacérselo más gráfico. El odre antiguo con un vino nuevo, la fermentación del jugo de uva, se expande gases y toda la cuestión, y hace que el odre se rompa. Entonces, ¿qué sucede? Tanto el jugo de uva que echaron nuevo como el odre viejo se rompe. Se rompe el odre viejo y el jugo de uva también se pierde. O sea, las dos cosas se pierden. Y en esta segunda parte, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Entonces, lo precioso, hermanas, que se echa el vino nuevo en el odre nuevo de cuero, y ambos se van amoldando, ambos se van haciendo a la forma y al tiempo de fermentación del jugo de uva. Entonces, el cuero, al ser nuevo, el cuero se va expandiendo junto con los gases del jugo de uva, y va alcanzando su fermentación el jugo de uva hasta llegar un vino añejado, y llega a ser un vino delicioso. Entonces, hermanas, de veras, el Señor nos llama cada día, y nos llama en este momento a reflexionar sobre nuestras vidas. Estamos permitiendo que el vino, en este caso, como figura de Jesucristo, estamos permitiendo que venga como ese vino nuevo a nuestras vidas. Estamos permitiendo ser esos odres nuevos, y que pueda ser conservada nuestra vida, hermanas. O estamos sencillamente siendo como esos odres viejos de los cuales les platicaba, con querer tener nuestros pensamientos, querer tener nuestras mismas actitudes, querer tener nuestras mismas costumbres. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si fuéramos como esos odres viejos, es porque no queremos nosotras ser transformadas y ser esos odres nuevos. Entonces Jesucristo, como ese vino para nuestras vidas, no va a poder llenarnos completamente. Y vamos a ser como esa oruga que les hablaba al inicio, que si algún humano intenta abrirlo antes de tiempo, también se rompe el ciclo de vida. Y de igual manera nosotras tenemos la decisión en nuestras vidas, hermanas. Queremos llenarnos con el vino que es figura de Jesucristo en nuestras vidas, como odres nuevos o como odres viejos. Preguntémonos en esta noche, hermanas, si queremos ser esos odres viejos con nuestra manera de pensar, porque yo pienso, porque yo digo, porque yo quiero, o por lo que dice la palabra. ¿De qué queremos ser llenas, hermanas? ¿De un vino nuevo, siendo odres nuevos? ¿O quisiéramos un vino nuevo,
pero siendo odres viejos. El Señor nos lo promete todo, hermanas. Nos promete esa llenura y esa transformación completa para nuestras vidas. Pero es decisión nuestra, es decisión muy personal y muy íntima con nuestro buen Dios, de poder venir y poder decirle, Señor, transforma mi vida. Por favor, Señor, que ese odre viejo, Señor, si he sido, que sea roto, Señor, pero transfórmame en un odre nuevo y que sea derramado el vino de tu Espíritu, el vino figurativamente de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, hermanas. ¿Para qué? Para, como dice aquí al final del verso, y lo uno y lo otro se conserva. Gloria a Dios, hermanas, y para finalizar, les comparto esta imagen que me encantó. Jesús es el vino nuevo, ¿no?, para odres nuevos, hermanas. Como les comentaba, decidamos y una vez más démosle al Señor en nuestras vidas ese abrir nuestro corazón realmente, hermanas, para que Él entre realmente a nuestras vidas como ese vino nuevo, para que Él pueda transformarnos y ser esos odres nuevos para transformación verdadera en nuestras vidas. Gloria al Señor por su infinita palabra, hermanas. Si pudieran abrir sus cámaras, vamos a tomar la fotografía en lo que terminamos con una oración. Gracias a todas y cada una por haberse conectado en esta noche, y también gracias, hermanas, por la disposición y por su tiempo de estar, como les digo, estamos casi finalizando el año 2022, pero muchas gracias por su compañía y por que el Señor las bendiga y que sigamos teniendo esa hambre y esa sed de conocer la palabra de Dios, hermanas, y que seamos transformadas completamente. Vamos a tomar la fotografía ahorita y después haremos la oración para terminar. Gracias, Lucy. Vamos a hacer la oración del final y gracias por habernos acompañado, hermanas. Y si se corta, pues bendiciones a todas y cada una y de nuevo gracias y que nuestro anhelo sea buscar del Señor y su enseñanza en la bendita palabra que nos ha dejado. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por tu presencia, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque primeramente, Señor, somos todas y cada una, Señor, quienes anhelamos, Señor, saber de ti, aprender de ti, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo que nos habla, Señor, cada día, que sea ese anhelo en nuestros corazones, Padre, de buscarte, Señor. Que nuestra vida sea llena, Señor, de tu palabra, por favor, Señor. Que escuchemos, que leamos, Señor, que veamos, Señor, mensajes, Señor, de tu palabra, Padre, por favor, para que esa sea nuestra armadura cada día, Señor. Para poder, Señor, tener todas esas armas que tú has dejado, Señor, contra todas las acechanzas del enemigo, Señor, Padre bendito. Que podamos seguir caminando cada día, Padre, confiadas de que tú eres, Señor, Padre, quien nos va transformando, Señor. Que podamos llegar, Señor, a esa transformación completa en nuestra vida, en nuestro corazón, primeramente en nuestra mente, Padre, por favor, por medio de tu palabra, Señor, en nuestra mente, Padre. Por favor, Señor, que llegue esas revelaciones, Señor, a nuestras vidas cada vez, Señor, que escuchemos, Señor, que leamos, Señor, que busquemos de ti, Señor. Por favor, Señor, que sea nuestra carne, Señor, Padre, la que muera, Señor, en nuestras vidas.
que podamos, Señor, rendirte, Señor, todas y cada una de las áreas, Señor, que aún no hemos, Señor, Padre bendito,